Hola amigos, gracias por estar allí, por acompañarnos. Les queremos traer un nuevo resumen, un estudio bonito, también en 10 capítulos, que titulamos 10 días en el aposento alto. ¿De qué trata este tema? Como miramos aquí en la imagen que tenemos atrás, el propósito es buscar que los hijos de Dios lleguen a esa experiencia como la hubo allí en Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo. ¿Qué comunidad, qué congregación no anhela tener esa experiencia prometida en el Nuevo Testamento que reaparecerá en los últimos días, según la profecía de Joel capítulo 2? Pero para ello tenemos que mirar los caminos que el Señor escoge. Y pues hemos mirado acá, en este libro de Mark Finley que recomendamos, 10 días en el aposento alto, allí hace una propuesta interesante que miramos aquí en 10 capítulos. Cada día hay un estudio para que la congregación pueda dedicarse a ese estudio de la palabra de Dios con un propósito dirigido, pensado en buscar una comunión tal que haga bajar al Espíritu Santo. 10 días en el aposento alto, nos acordamos, fue aquella experiencia que tuvieron los discípulos cuando Jesús les dijo poco antes de subir al cielo, que no se fueran de Jerusalén, según Hechos capítulo 1, hasta que recibieran la promesa, la cual oísteis de mí, dijo así él. Y era la promesa que los discípulos no entendían de qué se trataba. Lo importante era permanecer hasta que apareciera la promesa. Y esos 10 días de permanencia juntos en el aposento alto es el estudio que queremos hacer. Allí los sorprendió cuando llegó Pentecostés el descenso del Espíritu Santo como en lenguas de fuego, una experiencia formidable que les dio el poder para predicar las cosas que debían decir a la gente. Pero ¿qué pasó en esos 10 días previos? Pues vamos a mirar a continuación un texto interesante, bonito. Son citas escogidas de una autora, Elena White. Ella publicó un material que leemos a continuación y que titulamos así, 10 días en el aposento alto de Hechos de los Apóstoles, su libro, página 29 en adelante. Lo leemos y miremos que de allí se extraen como 10 principios o 10 ideas. Y entonces el estudio es examinar cada idea en cada día y allí entonces extraer toda la riqueza de significado. Leemos así. Cuando los discípulos volvieron del olivar a Jerusalén, la gente los miraba esperando ver en sus rostros expresiones de tristeza, confusión y chasco. Pero vieron alegría y triunfo. Los discípulos no lloraban ahora esperanzas frustradas. Habían visto al Salvador resucitado. Y las palabras de su promesa de despedida repercutían constantemente en sus oídos, esto es al cabo de los 40 días de comunión allí que tuvieron Jesús con sus discípulos. En obediencia a la orden de Cristo aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo. No aguardaron ociosos. El relato dice que estaban de continuo en el templo alabando y bendiciendo a Dios. También se reunieron para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. Sabían que tenían un representante en el cielo, un abogado ante el trono de Dios. Con solemne temor reverente se postraron en oración, repitiendo las palabras impregnadas de seguridad: todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Extendían más y más la mano de la fe con el poderoso argumento: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si miramos allí, las partes señaladas en azul indican esos principios que queremos extraer en estos estudios que preparamos. Aún más, leemos un poquito más para ver entonces el contenido de cada capítulo. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Se reprocharon a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. Y así siguen los pensamientos durante la experiencia de esos 10 días. ¿Qué pensamientos? Miremos pues entonces el estudio ya de 10 días en el aposento alto. Una de las cosas que allí en esos pensamientos se señala es que tiene que haber un ruego definido. ¿Cuántas veces cuando nos reunimos para orar, oramos por nuestras necesidades personales? Y no está mal.
Pero el pensamiento leído apunta a otra cosa. Esto es, en los 10 días del aposento alto, oran por otra cosa. Es decir, los pedidos personales son importantes, pero tienen su lugar. Pero cuando nos reunimos en 10 días para pedir el descenso de la lluvia tardía, el ruego tiene que ser otro, no es tanto personal. Tiene que ser un ruego directamente pidiendo por algo específico, como es el poder de Dios en nuestra vida para ser bendición para otros. De modo entonces que por ruego definido, ese tema se va a estudiar con detalle para hacer la diferencia entre lo que es el ruego personal, cuando oramos por nuestras necesidades personales y válidas, pero tienen su lugar. Mientras que en un plan de 10 días en el aposento alto, el ruego tiene que ser definido, puntual, directo hacia otra línea que queremos estudiar. ¿Cuál es? Buscar el poder de Dios. En el segundo día, un tema que estudiamos, fe con argumento. Dios permite allí, da las evidencias para que tengamos los argumentos firmes donde nuestra fe puede anclarse. Acordémonos, algo parecido le ocurrió a Abraham, según Hebreos capítulo 11, que cuando fue a sacrificar a Isaac, él lo hizo pensando en algo. Su fe estaba fundamentada en algo, además del amor y la devoción que tenía a su Creador. El texto dice, Hebreos 11, que estaba para sacrificarlo pensando que Dios lo podía resucitar. Y de hecho lo recibió resucitado cuando Dios ya permitió que no continuara más ese sacrificio, que para Dios ya estaba consumado. La fe de Abraham tenía una base, un argumento. Él pensaba que Dios era poderoso para resucitarlo. Hoy nosotros también necesitamos tener que nuestra fe se base en argumentos. El poderoso argumento de un creyente, ¿cuál es? Hay un Cristo en el cielo que intercede por nosotros. Pero aquí que algunos conciben a Jesús todavía en el lugar santo. No lo están mirando en un lugar santísimo. Tema sumamente importante para que las oraciones sean poderosas cuando oramos con fe y con argumento. En el tercer día examinamos el genuino arrepentimiento porque tenemos que ser honestos. Hay falsos. Y aún nosotros mismos podemos caer en ese error de no discernir como Dios discierne realmente qué pasa en nuestro corazón. Aún las confesiones pueden ser forzadas o falsas. Acordémonos del arrepentimiento de Pedro y el de Judas. Allí está claro. E incluso aún en el texto, en el griego original, se usan verbos distintos para hablar del arrepentimiento de Pedro y de Judas. Eso es interesante, un detalle interesante. Y el de Pedro fue genuino, el de Judas no. ¿Cuál es la diferencia? Bien, cuando uno se arrepiente por las circunstancias externas, porque teme las consecuencias, lamenta el hecho por los resultados que sobrevienen. Eso es un tipo de arrepentimiento. Pero a Dios no le llega, su corazón no se conmueve ante semejante planteo del corazón humano. Más bien como Pedro, que le dolió en el alma haber traicionado a su maestro, genuino arrepentimiento. En el cuarto día, pues estudiamos algo que tiene que ser claro. Las confesiones deben ser inequívocas, libre de excusas o de rodeos, al punto, directa, para que Dios pueda decir, esta es una confesión en la que Él aprueba y da su bendición. Y tenemos que aprender a ser específicos cuando hacemos la confesión, a decir puntualmente aquello de lo cual nos arrepentimos y no ser genéricos, de modo que causa confusión, no solamente en nuestra mente, también en el cielo, porque no estamos reconociendo específicamente el daño que habremos hecho. O aún en el quinto día se examina una rendición absoluta, tal como la tuvo el Maestro cuando hizo su oración en el Getsemaní. Así tiene que ser hoy en nuestros días. Una rendición que abarca el cuerpo, la mente, las emociones, los afectos. Pero muchas veces nosotros estamos divididos entre una supuesta devoción al Señor, pero también las atracciones carnales que no dejamos fácilmente. Y esa es la razón por la que tenemos experiencias tan debilitadas. Ya Pablo lo había dicho, el bien que quiero hacer no me sale sino el mal que no quiero. Y por lo cual uno no hace lo que uno quiere. También Pablo lo expresa así. Hay una experiencia enana hablando en términos espirituales. Por lo tanto, Dios pide una rendición absoluta. Aún más, que haya un compañerismo estrecho. ¿Cuántas veces tenemos dificultades los compañeros, aún la familia? O cuánto más aún entre los miembros de la congregación.
Y Dios quiere que aprendamos a estar en paz unos con otros, como Jesús lo estaba en su corazón con el Padre y aún con sus discípulos. Nada menos que en aquella noche cuando Él instituye la cena y lava los pies, como miramos allí, y especialmente a su traidor, porque Él sabía quién era Judas y lo que se traía, y Jesús le lavó los pies, enseñándonos hasta lo sumo cuánto Él se humilló buscando el amor de sus discípulos, que lo amaran a Él, pero también que lo imitaran. Y Dios quiere que estemos muy estrechos, muy unidos, para que entonces el Espíritu Santo no tenga trabas para poder llegar a los corazones. El escudriñamiento del alma es otro de los pensamientos que se trae en ese estudio que hicimos al comienzo. Forma parte también de los 10 días en que Dios quiere que examinemos nuestra conciencia. Allí el hombre, la mujer que se confiesa delante de Dios, pero se examina profundamente las cosas que hay aún en lo más íntimo de su corazón. De modo que nada escape a ese examen de conciencia, para que Dios, como un experto cirujano, pueda allí con su bisturí meterse al fondo y sacar aquella cosa cancerígena espiritualmente que hay en el alma. Bien, esto tenemos que hacerlo cada uno de nosotros. Un obrar diferente, sacrificado. Tiene que haber un cambio, pero solamente lo podremos hacer si Jesús está caminando con nosotros. Si lo tenemos a Él, nos iremos por tantos lugares. Nuestro sacrificio será agradable porque estamos sirviéndolo a Él. Y entonces el obrar, el caminar, el actuar será solamente porque Él está a nuestro lado. Y así iremos creciendo y a la vez ser bendición para aquellos que nos rodean. Como consecuencia de ello hay gozo y alabanza en el corazón. Cuando el Señor mora, no podemos evitarlo. Si nos acordamos cuando Jesús y sus discípulos cantaron himnos aquella noche de la institución de la cena, así nos cuenta el Evangelio. Bueno, hoy también en las congregaciones tiene que haber alegría, tiene que haber cantos, porque en el cielo, acordémonos, los santos tendrán que cantar y de una manera tan extraña se les acercarán arpas, ellos ya las podrán tocar. Hoy algunos ni imaginan que es una arpa, o tocarla menos todavía. Y sin embargo en el cielo los 144.000 aquellos que se salven tendrán arpas en sus manos, según cuenta allí Apocalipsis capítulo 14, los primeros versículos nos acordamos. Están tocando arpas sobre el mar de vidrio. Bien, hoy tenemos que aprender a cantar, a tener gozo. Forma parte de la salud cristiana, que haya alegría y cantos también. Y lógicamente algo muy necesario, con el poder de Dios, hacer lo que Jesús quiso que se hiciera. Salgan a testificar. Esta imagen es un poco extraña, pues vemos a unos jovencitos allí que están unidos, allí tomados de sus codos, en la figura como se mira allí, testificando. Pero digo extraño porque son un grupo opuesto a lo que se está haciendo allí. ¿De qué trata? Ocurrió en Bélgica. Jóvenes católicos invaden culto para protestar contra la reforma de Lutero. Esta historia cuenta de un momento en que se reúnen católicos y luteranos para celebrar la unidad, pero jovencitos ultracatólicos allí dan testimonio de lo que tiene que ser, y es defender la Iglesia Católica contra el error de Lutero, según creen estos jovencitos. Y aquellos que estamos estudiando la palabra de Dios, decimos cuánta luz necesita toda esa gente. Dios quiere mucho más que protestar como lo están haciendo allí, dando su testimonio, sino que demos testimonio de otra manera, y es el amor de Jesús, que conmueve el corazón y enseña a esos jóvenes, a esa comunidad, a los que nos rodean, que hay un poder de lo alto, que está listo para descender. Si tan solamente nos unimos esos 10 días de oración, tal vez tenga que ser en más ocasiones hasta que baje el Espíritu Santo, por pura insistencia. Esto es posible si tan solamente nos unimos. Acordémonos cuando Jesús contó aquella parábola de aquel hombre que tocaba la puerta para que se abriera y le dieran algo de comer porque había llegado un vecino. Bien, así pasa hoy. Insistir al cansancio, que Dios mande su poder de Espíritu Santo, para que entonces se dé testimonio como Dios quiere que se dé. Así, queridos amigos, les compartimos este estudio de los 10 días en el aposento alto, que ya próximamente estará allí al aire. Gracias por acompañarnos.